Hola a todos, buenas tardes, buenos días, donde estén. Aquí saludándolos desde Pata de Fuego, este podcast que nos tiene tan entusiasmados. Hoy estamos con Alberto Hoyos, amigo, terapeuta, psicólogo, formado en yoga, budismo, hinduismo y maravillosamente un buscador que ha dejado de serlo porque él ya se dedica a encontrar, no a buscar. Entonces hoy estoy muy contenta de tenerlo aquí como nuestro primer invitado estrella a esta sección que vamos a hacer en Pata de Fuego, que es personas que conocen cosas, personas maravillosas que nos pueden ayudar a entender los fenómenos de la vida misma, desde lo que hacen, y entenderlo en un punto desde el comportamiento de los animales, porque de eso se trata Pata de Fuego. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy contento de estar en este programa, muy rico de estar en este proyecto de Pata de Fuego, y qué rico que podamos estar aquí, compartir estas experiencias de vida que le pueden servir a otros. Exacto. Y el hecho de uno siempre compartir también se está enriqueciendo. Entonces muchísimas gracias por esta invitación y bueno, qué rico que todo se dé y lo aprovechemos al máximo. Lo vamos a aprovechar. Bueno, y una cosa que yo le quería contar a las personas que nos están escuchando es que estábamos preparando este podcast pensando cuál sería el tema que sería como lindo trabajar o lindo hablar, porque que a la gente le interesa. Entonces Alberto siempre muy interesado, y acá el director del podcast, don Andrés Botero, insistieron en que esto tenía que ser útil para la comunidad. Entonces una de las cosas para que esto se vuelva útil o sea útil es hablar de la experiencia vivida y sentida de la persona que tenemos, a la que estamos entrevistando o con la que tenemos la conversación. Y para poder hacer esto, entonces empezamos a hablar con Alberto y empezamos a hablar del tema que a Alberto le apasiona, que es el tema de la culpa. Y entonces hoy vamos a hablarlo muy bien, porque este viernes, antes de hacer la grabación del programa, que hoy es lunes, tuvimos una gran conversación con mucho fuego sobre lo que era la culpa. Entonces hoy nos vamos a divertir un poquito más, porque ya sacamos todo el fuego de la discusión de lo que estábamos de acuerdo, de lo que no, porque la culpa es un tema tremendo, ¿cierto, Alberto? Lo que nos contabas el viernes. Sí, digamos que desde mi experiencia, lo que más nos agobia y lo que más nos enferma es el sentimiento de culpa, porque no la entendemos bien, porque no hemos conocido, no hemos profundizado en el tema. Entonces la idea es hablar un poco sobre ese tema hoy y mirar qué ayudas prácticas podemos dar también como para liberar un poquito ese sentimiento de culpa. Ay, Alberto, y tú nos contabas que la mayor parte de la gente que tú recibes en consulta, porque tú trabajas con muchísima gente, muchísima, tú tienes esa agenda llena, y yo he trabajado contigo como persona que va a hacer terapia, y es maravilloso tu trabajo, pero parte de lo que tú nos contabas es que la gran mayoría de tus clientes vienen consultando por este tema de la culpa. Cuéntanos un poco cómo lo consultan, de qué manera, o sea, cómo se acercan así a este tema, o tú sabes cuando ellos consultan que están consultando sobre el tema, o sea, tú lo intuyes, o ellos dicen: Alberto, vengo porque estoy podrido de culpa, quítamela de encima. ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues hay como varios puntos. Digamos que un paciente casi nunca llega diciendo: ayúdeme a salir de esta culpa. Por lo regular un paciente llega diciendo: estoy estresado, tengo depresión, tengo ataques de pánico, tengo ansiedad, estoy enfermo, no puedo dormir. Entonces esa es la sintomatología. Y ya cuando uno empieza a trabajar a profundidad, pues ahí es donde aparecen una cantidad de situaciones que han ocurrido, donde el individuo no ha podido comprender o elaborar y está atrapado en esa culpa, y eso genera, como decir, una especie de caos mental. ¿Cómo haces tú para descubrir que lo que hay detrás es culpa? O sea, ¿por qué identificas esta emoción como culpa? Digamos que normalmente, como para dar más claridad al tema, nosotros somos una cultura que no tiene educación emocional ni tiene educación espiritual. Entonces yo creo que eso, desde ahí se empiezan a generar muchísimos vacíos. Porque yo creo que ya va a llegar un momento donde no van a haber tantas personas enfermas, porque la emoción también está causando muchos estragos a nivel físico. Pero yo creo que el origen de eso parte del desconocimiento de nosotros mismos y de no saber manejar emociones. Gran parte de esas situaciones
o sintomatologías. Entonces yo creo que deberíamos empezar como hablando y contando de que es que nosotros casi nunca nos sacamos espacio para nosotros mismos. Y yo creo que esos espacios, cuando hablamos de esos espacios para nosotros mismos, también están muy contaminados. Porque entonces uno le pregunta a una persona que nos puede decir que medita, y podríamos coger 10 personas que dicen que meditan y cada uno nos hablará desde un punto de vista diferente. También la mayoría de la gente está buscando que cómo hace uno para que la mente se calme y que uno no escuche la mente. Entonces digamos que son conceptos como muy enredados por falta de ese conocimiento. Entonces yo diría que lo primero que debemos hacer es sacarnos espacios para estar con nosotros. Y en esos espacios escucharnos. ¿Y qué podría uno empezar a decir? ¿Escuchar qué? Es sentir, porque es que hay una gran diferencia entre pensar y sentir. Y nosotros estamos entrenados para pensar, no para sentir. Y como eso hemos sufrido tanto, entonces también generamos un bloqueo con el sentir por el miedo a sufrir. Entonces yo pienso que lo primero que tiene que hacer uno es como decir, en ese silencio, preguntarse uno, ¿qué estoy sintiendo? Y digamos, ese es como el inicio de una terapia para mí. Alberto, una pregunta, perdón, te interrumpo, pero entonces lo que quiere decir es que la culpa ahí está relacionada con el hecho de que sentir está como prohibido para la persona, o sea, como que sentir es donde se genera el bloqueo porque la persona no se permite sentir por algo. Yo diría que todavía no está relacionada con la culpa, el sentir. Digamos que sí está como todo en ese entramado, porque por todo el caos que se ha generado, porque pues nosotros todavía vivimos como en un caos. Entonces desde muchos puntos de vista, desde religiones, por ejemplo, se ha hablado de que no es bueno meditar o que no es bueno sentir. Entonces de ahí empiezan como unos temores a hacer eso. Pero yo diría que es lo más importante. En ese sentir uno sí puede decir, tengo un sentimiento de culpa. Y en ese sentimiento uno podría decir, es que yo no expresé realmente lo que yo sentía. O sea que lo que estoy entendiendo es que la culpa es en esa imposibilidad de sacar espacios valiosos para el autocuidado. Eso sería como la conclusión, digamos, de esto que me estás... Pues una conclusión general, así como a grosso modo. Sí, son pasos, porque yo diría que lo primero que tiene que hacer uno es como sentir. Entonces en ese sentir yo puedo decir, es que me siento mal por algo. ¿Cierto? Y el seguir sintiendo, el trabajo es explorar ese sentir y darle un lenguaje. Porque uno a veces dice, no sé qué estoy sintiendo. Esa palabra está bloqueando. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, conmigo es, lo que pasa es que en este momento no lo entiendo. Y no me voy a forzar a tratar de entender lo que estoy sintiendo. Y es mágico porque muchas veces uno deja de forzar el querer entender, respira varias veces y de un momento es como si bajara una neblina y uno puede ver con claridad y dice, ay, ya estoy identificando lo que siento. Porque es que en ese sentir, volvemos a las emociones, uno a veces dice, yo siento algo, pero no sé si es rabia, si es miedo, si es dolor, si es por el analfabetismo emocional que tenemos. Entonces ya uno podría decir, ya sé qué siento miedo, siento dolor. Porque muchas veces a uno le dice a alguien, tengo una rabia, y cuando uno profundiza esa rabia, no hay tal rabia. Al llegar al punto de la rabia, la persona le puede decir a uno, no, sabe que no es rabia, tengo es miedo. O tengo frustración. Entiendo. Y entonces esas emociones, porque estoy como perdiendo un poquito algo, esas emociones, ese no poder entrar en contacto con las emociones, digamos en tu caso como tú lo ves, tiene que ver entonces con que la persona no las puede ver porque las juzga como mal, las juzga como negativas, las juzga como que son inadecuadas. Entonces ahí es donde viene la culpa, en el sentido de que yo juzgo algo que estoy sintiendo como que no debería estar ahí, y ahí empieza ese proceso tan terrible de inhibir la emoción y la energía que está allá adentro. Es que hay un punto clave, y el punto sería que nosotros hemos tenido una educación antiemocional, porque en medio de este desconocimiento le agregamos de que no puede llorar. Yo recuerdo que en mi niñez, de pronto ahora hemos cambiado un poco, pero era
era muy difícil que uno llorara como hombre. Okay. Y yo recuerdo que si uno lloraba como hombre, los amiguitos le podrían decir a uno, ay, usted es muy nena, Ajá. usted es muy niña. ¿Y usted cómo era? ¿Usted era nena? ¿Usted llora? ¿Era llorón? No era llorón. Sí, era llorón, era llorón. Es más, yo he identificado momentos en mi vida en que sí, yo era muy sensible. Ajá. Pero por ese temor, como a verme como... Y yo he llegado a la conclusión de que casi todos estamos en conflicto con el femenino. Ajá. Porque es que cuando yo me ponía a sentir eso que logré sentir desde la niñez, yo dije, yo tengo miedo a ser débil. Sí, claro, el llanto se asocia Exacto. con debilidad. Y la manifestación de cualquier emoción, el miedo. Pero sobre todo, no, pero el llanto en un hombre, exacto, el llanto en un hombre eso es una cosa terrible porque uno pues, cuando las mujeres tenemos un compañero, queremos que el hombre se conecte con las emociones, pero ver al hombre llorando, uno dice, estaba llorando, o sea, como que parece increíble, como que si no fuera permitido. Es una educación emocional que tenemos que hacer tanto hombres como mujeres hacia allá. Y había otro punto que era, aparte de que si uno lo veían llorando, también inmediatamente podrían decir, es que usted es, en esa época, entre comillas, mariquita, ¿ok? Ok. Entonces, o usted es que no es lo suficientemente hombre. Ok. Entonces yo diría que desde ahí muchísimos hombres nos hemos cerrado como al expresar emociones, y ahí es donde digo yo que bloqueamos el sentir. Okay. Yo tuve muchos años en que estuve bloqueado el sentir. Okay. Y yo creo que era una forma de protegerme para que no me vieran débil. Pero bueno, Alberto, pero muchos años. Ahora volvamos a otra cosa. Es que yo estaba acá recordando que usted tiene este entrenamiento en yoga, budismo, hinduismo. Y entonces, ¿cómo sucede ahí el sentir y cómo sucede ahí en la culpa? En estos mundos pues en los que usted va y conoce, porque me imagino que estaba buscando poder sentir de alguna manera. Digamos que sí, desde mi niñez yo empecé como a decir, yo tengo que salir de estos estados, tiene que existir la forma para salir de la ansiedad, tiene que existir una forma de vivir tranquilo, porque yo hasta hace muy poco he empezado a vivir tranquilo y todavía me falta, pero sí me he centrado mucho en eso. Yo pensé al principio que era ser feliz y después fui entendiendo al ir encontrando esas herramientas que no era tanto para mí, en este momento no era tanto ser feliz, sino estar tranquilo. Okay. Porque esa tranquilidad me ha permitido disfrutar y también poder caminar en medio de la tristeza o el dolor, pero con más claridad. Alberto, y venga, es que usted es terapeuta, entonces también eso le interesa a la gente, porque acá les vamos a dejar los datos para que lo visiten y vayan a la consulta con usted, que es magnífica. Digamos que como logros de usted como ser humano, ¿usted qué le puede ofrecer en este sentido dentro de la consulta? O sea, como persona que se ha desarrollado, que ha pasado por todos estos conocimientos, formaciones, experiencias, porque son más de 30 años buscando y ahorita encontrando. ¿Qué le puede ofrecer usted a la gente que sea como decirle, vea, yo por usted puedo hacer esto, cuando usted viene donde mí, porque yo esto lo he logrado en mí, entonces yo le puedo dar esto? Bueno, yo quiero responder una preguntita también de un tema que hablamos antes. Ok. Bueno, nosotros somos una cultura que es muy cerrada. De hecho, cuando yo estaba más joven, y yo pensaba en estudiar, por ejemplo, o mirar esas culturas orientales, no era común. Inmediatamente había como un temor, pero ¿usted cómo va a mirar eso? Eso es satánico, eso no está bien. Yo pienso que es muy importante abrir la mente. Y cuando uno empieza a explorar, descubre que existe un solo Dios. Okay. Y que tiene miles de nombres, y digo yo que existe Dios porque en todas las culturas está la representación a un ser superior. Indígenas, hinduistas, budistas, todos hablan de una energía superior con diferentes nombres, pero también es muy interesante porque cuando uno traduce esos nombres casi todos van a lo mismo: el único, el primero, lo máximo, la divinidad. Entonces todos son nombres similares para hablar de una energía superior. Okay. Entonces eso es importante. Y lo que pasa es que cada cultura tiene diferentes formas. Digamos que a mí me ha interesado mucho la cultura oriental porque desde lo que yo he podido estudiar y ver, es una cultura que se interesó por el autoconocimiento. Y su entrenamiento es conocerse a sí mismo. Y digamos que en el hinduismo está,
pero yo lo pude ver más de cerca en el budismo, porque la palabra que la gente piensa que Buda es un dios, no, la palabra Buda traducida al español significa el hombre que se conoció a sí mismo. Entonces cualquier persona que se conozca a sí mismo podríamos decir que es Buda. Que es un Buda. Pero mucha gente aquí por la ignorancia entonces dice, no, estos están adorando a un dios. No, Buda no está representado como un dios. Y lo que hizo Buda fue contarnos cómo él se fue descubriendo. Y cómo son las emociones y cómo es la parte mental y cómo funciona el cuerpo. Entonces en el budismo uno puede entrar y va conociéndose a través de esas enseñanzas que dejó él. Y hay otras personas que se han conocido a sí mismas también dentro del budismo y han aportado más conocimientos a ese conocimiento. Entonces es muy rico porque es una materia, por decir algo, es llegar a un lugar donde le están hablando de cómo usted se puede conocer a sí mismo. Y eso, de alguna manera, estas religiones, lo que nosotros tenemos en nuestra tierra, ¿cierto? En nuestra cultura, son como, qué sé yo, creencias, filosofías, doctrinas religiosas, religiones, bueno, aquello que nos conecte con la divinidad, siempre mirando hacia afuera, hacia el rito, hacia algo que sucede hacia el exterior, y usted estaba buscando otra cosa que era diferente, algo que fuera hacia adentro, hacia el interior, hacia buscar el autoconocimiento, que también es un poco empatando con lo que hablamos al principio, que este autoconocimiento se refiere a saber cómo está mi mundo emocional, ¿cierto? Bueno, y en el budismo, en ese sentido, la culpa, entonces, bueno, ¿cómo aparece? Hay algo muy interesante. Primero, respondiendo otra de las preguntas es, entonces, ¿qué hago yo cuando alguien va a una consulta? Digamos que lo que yo hago es acompañarlo a que haga esa indagación interna con las herramientas que yo he ido descubriendo, porque tengo herramientas dentro de la psicología, dentro de ese budismo, dentro del yoga, dentro de mi experiencia personal, con indígenas, que ahora hablaremos también un poco sobre eso. Entonces, es muy interesante. Ahora, en lo de la culpa me parece muy, muy interesante ahí, porque digamos que cuando yo empiezo a mirar hacia otras filosofías, yo pensé que el diablo y el infierno era una representación universal, que en todo el mundo existía el diablo y el infierno. Y no, en el budismo no está el diablo, ni en el budismo está el infierno, ni está la culpa. Eso fue de las cosas inclusive más... Una revelación. Más reveladoras, más potentes y reconfortantes. Porque llegar a un lugar o conocer una filosofía que no esté juzgando, que esté hablando de la compasión, que no esté hablando de la culpa, que no esté hablando del diablo, que no esté hablando de ese infierno, me parece muy interesante. Ahora, en mi familia en especial, pues por ser paisas y católicos, sí quedó muy marcada la idea de un Dios castigador. Y la culpa sale de que todo lo que vamos a hacer lo tenemos que pagar y que hay un diablo que está esperando y nos va a castigar por todo. Y luego... Y en el budismo no. Sí, y luego, perdón, Alberto, y que yo pienso que eso tiene que ver mucho con lo que la gente se enferma, que es el debería ser. Usted debe ser esto, debe ser aquello, debe ser aquello. Entonces la persona tiene un debería ser, no lo quiere ser, pero para poder responderle a las personas que ama, para poder pertenecer a su grupo social, a su comunidad, a su familia, para poder sentirse amado, entonces tiene que hacer aquello que los otros esperan que haga a costa de la enfermedad, a costa de la salud mental, emocional, espiritual, a costa de todo. Eso es muy fuerte, ¿cierto? Es como la culpa es esa manera, ya lo han dicho, pero es esa manera de controlar. Claro. Entonces, primero estamos marcados entonces porque hay un demonio, hay un infierno y todos vamos a pagar por eso. Entonces vamos a hablar de un caso específico. Yo recuerdo una señora que tenía un cáncer en la matriz, ¿cierto? Indagando con la señora había tenido un aborto en sus 17, 18 y 19 años, que somos jóvenes y totalmente inconscientes. Entonces esta persona no se había podido perdonar y sentía una culpa porque era muy aferrada a la parte religiosa, y esta persona creía que sí existía el diablo y que se iba a ir al infierno y que todo el tiempo se sentía mal.
Entonces mi forma de verlo es como que esta persona, por haber tenido ese aborto, se somatizó en esa área todo esa situación. Sí, sí. Entonces yo empecé a trabajar con ella y digamos que cuando pudo como empezar a entender, porque era una persona adulta, que a esa edad no tenía control de sus emociones, Ajá. que se dejó llevar de sus miedos, porque digamos que no es que esté justificando el aborto, pero es importante también tener en cuenta de que tenemos que perdonarnos, porque esta persona casi no se perdona, y cuando pudo salir del sentimiento de culpa, empezó a ver rápidamente la evolución y cómo fue saliendo de esa enfermedad. O sea que el sentimiento de culpa estaba como materializado. Materializado ahí. Y en la parte donde había, digamos, en el órgano implicado de la emoción, ¿cierto? Ahora, también quiero aclarar algo, no es que todas las enfermedades estén asociadas a una emoción. Ajá. ¿Cierto? Ya sabemos que hay un desorden alimenticio, hay una cantidad de situaciones. Sí, o sea que hay varios concomitantes. Pero podríamos decir... Pero sí, igual sí, dentro de la medicina china, los órganos están asociados a emociones. Entonces correcto. También dentro de la medicina china sí está esta visión de que determinadas emociones afectan determinados órganos, y también pues si la emoción está, digamos, perturbada, el órgano va a estar perturbado en la emoción. Entonces, exacto. Por ejemplo, hay casos, no solo en la medicina china, y este señor, ¿cómo era que se llamaba? No lo recuerdo. Bueno, el de la nueva medicina germánica, habían casos que contaban cuando yo hice estos cursos sobre, por ejemplo, los problemas de hígado, cánceres de hígado o cosas muy fuertes con el hígado que tenían que ver con pérdidas económicas y con esas emociones violentas que tienen que ver con el terreno, la propiedad, el poseer, el control de algo, y esas emociones perturbadas, cuando eso no se maneja bien, va al hígado. O el miedo muy particularmente a los riñones, por ejemplo, muy particularmente a los riñones. También lo típico del corazón herido, o sea, cuando a uno porque a veces duele el corazón y duele de verdad. Sí, eso. Y también decir de eso que todas las personas somos afines a determinadas emociones en determinadas partes del cuerpo, o sea, a todos lo mismo nos afecta de manera diferente. A uno les da el dolor en el hígado, a otros en el riñón, al otro en el pulmón. Más o menos así, porque esto es energía también. Y otra cosa que estamos descubriendo es que también hay heridas emocionales de generaciones pasadas que nos afectan. También. Entonces hay muchas cosas que apenas estamos abriendo y conociendo. Pero, por ejemplo, en las filosofías orientales, los indígenas, lo ancestral, porque cuando yo empecé a mirar lo oriental, pues como nosotros quedamos sin ¿qué diría yo? Sin conexión a lo ancestral de nosotros. Ajá. Entonces primero tuve que ir como allá para volver a entender de que aquí habían indígenas que también habían explorado esa parte y también tenían un conocimiento muy profundo. De lo espiritual. De lo espiritual. Sí. Entonces, pero yo diría que la conquista cuando entró, pues también arrasó con todas esas culturas. Allá para ubicar un poquitico a la gente que nos esté oyendo, allá es a Asia, a Oriente, o sea, es como la búsqueda de, en esas tradiciones ancestrales, al otro lado del mundo, porque las respuestas que nos daba lo cristiano, lo católico aquí no eran suficientes, ¿cierto? Nuestra tradición no era suficiente, vas allá al otro lado y lo que se encuentra es que cuando se regresa aquí, lo indígena tiene unas respuestas que son parecidas a aquello otro. Entonces empezamos a decir, bueno, hay otra cosa profunda, sí, y eso digamos que no es tan lindo decirlo en un país como este, que es profundamente católico, que tenemos esas costumbres tan arraigadas, nosotros los antioqueños que tenemos esas costumbres en la mayoría de hogares de nosotros tan arraigados, pero pues yo lo que pienso finalmente, al que le sirve está bien que le sirva, a los que no les está funcionando pues deberían buscar las alternativas para poder crecer y desarrollarse. Y otra cosa muy importante, ya hoy en día la comunidad científica está abrazando, hay muchos médicos inclusive que están utilizando también esas medicinas ancestrales. Cuando hablamos de gente de médicos que están haciendo especializaciones en medicinas alternativas. Okay. Entonces es muy emocionante porque ahora es como si se estuviera juntando, porque en ningún momento podríamos desconocer y decir que la medicina actual es mala, para nada. Pero yo creo que lo más especial que está sucediendo ahora es que se complementen, porque es que
tanto puede servir por un lado como puede servir por el otro. Pero entonces volvamos a nuestro tema, porque hoy estamos hablando de la culpa, y la idea es que las personas que nos estén oyendo, o sea, entiendan de qué se trata, entiendan cuál puede ser una aproximación digamos, a manejar esa emoción, entiendan tal vez algunas herramientas prácticas para poder darle suelto a esa emoción que está perversa en el cuerpo. Entonces vamos a hacer como definiciones, Alberto. ¿Qué es la culpa? Definamos la culpa. ¿Qué es lo que consideras que es la culpa? Bueno, digamos que la culpa pues tiene una especie de significado dentro de la academia, que es como una acción inconsciente. Ok. Una acción donde no medimos las consecuencias de nuestros actos. La culpa como, sí, usted la está viendo, es como una acción inconsciente. No, digamos que sí existen ya, como decir, definiciones de culpa, okay, donde uno puede encontrar ese significado, okay, donde dice es una acción donde el individuo no midió las consecuencias de sus actos. Pero eso es como dentro de lo legal. Exacto, como algo para ubicarnos como que es la culpa. Pero yo diría que la culpa yo lo miro más como lo que decíamos ahora. Es una acción que uno cree que no va a tener como un perdón, okay, sino que va a tener un castigo. Y yo creo que la construcción viene de esa mala información de creer de que todo lo que hicimos malo, entonces va a haber un castigo por eso. Okay. Y lo que he podido ver yo con mi propia vida es que nosotros somos seres que estamos en constante cambio. Okay. Y nosotros somos seres humanos que hoy podemos cometer un error y dolernos ese error, y a partir de ese error que cometimos empezar a hacer una transformación, okay, y un cambio. Alberto, se me ocurren dos cosas aquí frente a lo que usted está diciendo que me parece como importante acotarlas, y es, o sea, la culpa entonces por un lado, o lo que usted está diciendo es que la culpa es algo frente a lo cual se puede recibir un castigo porque es algo que de alguna manera no está bien visto o estuvo mal hecho o es una acción que perjudicó de alguna manera a otra persona, ¿cierto? Pero yo también siento, y también digamos lo que he visto y lo que he vivido, hablemos de la experiencia personal, o sea, de mis propios sentimientos y emociones de culpa, es que la culpa está relacionada con la vergüenza. Entonces tenemos dos aspectos de la culpa, que es uno, la expectativa del castigo, y dos, la vergüenza, o sea, el autocastigo que yo me impongo por haber hecho esto. Y en ese sentido, cuando se trata, digamos, cuando la culpa se relaciona con la percepción del castigo que me pueden dar, yo digo que hay más miedo presente ahí, porque es que estoy en temor, exacto, en temor constante, claro, de que algo de afuera, en este caso llámese lo divino, va a venir a castigarme, o la ley, ¿cierto? Correcto. La ley del hombre o la ley divina. Sí, sí. Y la otra, que es la vergüenza, que es esta cosa de yo hice esto y no logro abrazarme, no logro aceptarme, no logro perdonarme, no logro como fluir con esto que hice, que estamos hablando del pasado, ¿cierto? En el momento presente. Entonces podemos decir que esas son como las dos cosas que pueden estar presentes en la culpa. Podríamos decir el miedo al castigo, sí, y la vergüenza, claro, por lo que hice. Correcto. Ahora, ya pasándonos de aquí, entonces, ¿cuáles pueden ser acciones concretas para ayudarle a las personas a que procesen esto? Digamos que ya sabemos, lo primero sería que la persona se ubique. Usted siente culpa y tiene miedo a que lo pillen, a que lo castiguen, a que el de arriba le mande el rayo, o es que no ha podido perdonarse. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, que tiene esta experiencia de trabajo con la gente con la que trabaja tanto, tan lindo, ¿qué se le ocurre que puede hacer una persona cuando se enfrenta, digamos, a esta pregunta? Que yo tengo culpa, la siento, ¿por qué? Y ahorita, ¿qué hago? Digamos que a veces sí es importante tener una ayuda, porque cuando uno tiene una culpa, por lo regular el campo mental está muy agitado y uno mismo no logra como entrar en un punto donde pueda llegar a encontrar claramente por qué razones vivió eso y experimentó, y ahí vendría como la calma. Entonces uno sí considero que se necesitan terapeutas, psicólogos, personas, buscar una persona, ¿cierto?
La otra parte es, bueno, si la persona no puede o está buscando una herramienta, también la herramienta sería sentir. Entonces, cuando yo puedo empezar a sentir esa emoción y me pueda sostener ahí, esa emoción va a aflorar la vergüenza. Y puede que en ese momento yo empiece a sentir que me ponga rojo de la pena, ¿cierto? Y si yo logro sostenerme ahí, es como algo que me sostengo ahí, pero va pasando. O sea, aguantarse, aprender a sentir la emoción. Aprender a sentir la emoción. Y en el momento en que yo sostengo todo eso y lo estoy viviendo, está transitando la emoción. Okay. Cuando transita la emoción, entonces uno puede empezar a ver con claridad. Y con esa claridad ya uno puede empezar como a entender. Entonces serían como los dos puntos claves. Bueno, entonces básicamente identificar. La otra sería sostener la emoción y transitarla. Si la persona no es capaz de sostener la emoción porque está muy dura, vos decís, hay que buscar ayuda. Y luego, si no hay ayuda terapéutica, buscar a un amigo, contarle a un amigo tal vez, porque a veces no hay una ayuda terapéutica disponible. Podría ayudar, pero a veces no es la solución. Porque a veces uno termina victimizándose más. La idea es no victimizarse. O enredándose más en la culpa. La idea no es victimizarse, sino la idea es poder transitar la sensación que es incómoda en el cuerpo, porque entonces finalmente la culpa es una emoción, que es una sensación que esté en el cuerpo y hay que permitirla que ella aflore, siga. Cuando una persona puede pensar que está necesitando ayuda terapéutica, que de verdad la necesita, que no es capaz sola, ¿en qué momento puede una persona pensar esto? Digamos que cuando aparece la ansiedad, la angustia, son manifestaciones de que hay un campo mental que está agitado, donde la persona ya no tiene control como de esos pensamientos y esas emociones. Entonces ese ataque de pánico, esa ansiedad, esa angustia ya es como el resultado de que está perdiendo el control. Maravilloso, listo. Entonces ya tenemos esto acá. Vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy con lo siguiente. Aquí tenemos un tarot de los animales de poder, tenemos 12 animales. Entonces queríamos, Alberto, nos estabas contando un poquitico también ahorita para hablarle a las personas que están escuchando el podcast hoy. ¿Qué significa esto del tarot? Porque nos estabas explicando al inicio qué tan importante que era tener un tarot. Cuéntanos un poquitico de esto. También es muy importante porque dentro de nuestra cultura el tarot ha sido visto, y todos los métodos de adivinación, como algo satánico y algo como de brujería. Pero cuando uno logra como profundizar, conocer las culturas y el origen, por eso digo yo que preguntar, investigar es tan importante, porque no hay nada más peligroso que un hombre que dice que sabe y no sabe. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a indagar por el I Ching y descubrí que uno de los primeros sistemas de adivinación fue el I Ching son los códigos. Expliquémosle a la gente que el I Ching es el oráculo más ancestral de la tierra, que nace de la sabiduría china antiquísima. Sí, es un libro oracular. Y digamos que lo que uno descubre es que esa simbología que tiene es la interpretación del ADN emocional. Así como existe el genoma humano que hace la interpretación del ADN físico, estos métodos de adivinación traen una simbología con el cual hacen la interpretación de la parte emocional. Y estamos hablando de algo científico, porque ya descubrieron, después de haber descubierto el genoma humano, que lo que desecharon, la chatarra del genoma humano, la estudiaron científicamente y descubrieron que es la parte emocional del cuerpo. Maravilloso. Entonces, todos estos sistemas de adivinación que dicen sistemas de adivinación no son tan de adivinación, ni son tan... Son sistemas de contacto, lenguajes que ayudan a que el individuo descubra qué es lo que hay en lo más profundo de su psiquis. Maravilloso. Entonces tenemos aquí este oráculo de los animales de poder. ¿Qué pregunta le gustaría hacerle a usted hoy en este momento? Porque les contamos a los oyentes que nos vamos a tirar este oráculo, nos lo vamos a echar y yo se los voy a leer. Alberto, ¿qué quieres saber? Obviamente con respecto aquí a la culpa, no tenemos, no quiero saber cosas no tan personales, vamos así. Bueno, digamos, por ejemplo, ¿qué tan arraigada está la culpa en nuestro departamento, en nuestra ciudad? En el Quindío. Listo. Sería bueno. Entonces, por favor, acá tenemos, Alberto, escógenos una carta. Bueno.
Mira, sale el león. Entonces el león, esta es una carta, el león es como el padre de esta rueda, de la medicina de los 12 animales que yo manejo. Quiere decir que está sobre todo. O sea, lo que está diciendo con esta tirada, con esta carta, es que la culpa está arraigada en cada una de nuestras acciones, clarísimo, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros comportamientos. O sea, que forma parte del profundo creativo del ser humano en esta región del Quindío. Quedamos muy aburridos. No, pero es que es lo normal. O sea esperábamos eso. Sabemos que esta es una cultura donde ha estado muy atrapada en la culpa por todas nuestras... Y entonces, Alberto, ¿y será que preguntamos una solución? Claro, excelente. Por favor, yo aquí estoy barajando las cartas, le pedimos a Alberto que escoja otra. ¡Y sale el león otra vez! Claro. ¡Ay, no! Entonces, maravilloso. Esto sí es la sincronicidad. Porque recuerda que hemos hablado de que nada es completamente bueno ni nada es completamente bueno. Y todo tiene polaridad. Bueno, entonces la polaridad de es que a través de la creatividad, del pensamiento creativo, tenemos que volver la culpa o lo que haya producido con la culpa una herramienta de creación para superarlo. O sea, poder crecer desde la propia... ¿Qué será la propia enfermedad? ¿Cómo se te ocurre que podría ser eso? O sea, ¿cómo una persona puede volver la culpa una acción creativa? Bueno, hemos hablado de la resiliencia, okay, es el término que se habla ahora. Si nosotros dejamos de ver la culpa y entender que hemos sido víctimas de alguna manera de nuestra ignorancia, entonces eso nos potencializaría muchísimo, porque es como decir... venga, yo no voy a actuar más desde la culpa, y cada persona cuando sale de esa culpa entonces puede sacar realmente lo que tiene adentro. O sea, su con valía, ese conocimiento, su poder, con ese de sus propias emociones, sí, correcto, a través del reconocimiento que en la culpa estaban escondidas las emociones más poderosas, claro, y más puras para crear. Al liberarla, ese caudal emocional se vuelve creación y se vuelve instinto, se vuelve poder, se vuelve alegría, se vuelve muchas otras cosas. Se me ocurrió un ejemplo, la culpa, por ejemplo, frente a la sexualidad. Al que le gusta el placer, o sea, que vive el placer con alegría, con intensidad. Lo que supongo es, como por ponerle un ejemplo aquí a los oyentes, que al desaparecer la culpa sobre este placer, el placer se vuelve fuente de vitalidad, alegría y gozo. Claro. Y otra forma de interpretar, o sea, digamos que la primera parte cuando sale el león es el que maneja la manada, ¿cierto? El líder. El líder. Entonces, eso es lo que nos está liderando la culpa. La culpa. Pero al liberarla también nos lleva como al liderazgo individual, como al sacar también todo nuestro potencial. Muy bien, maravilloso. Claudia, entonces, con el león, gracias. Bien. Muchas gracias, Alberto. Aprendimos muchísimo y entonces vamos a dejarle a los oyentes en la parte de los comentarios todos los datos para que te visiten, si te encuentran espacio, porque eres maravilloso y vives demasiado lleno, porque claro, tu terapia es fabulosa. Muchas gracias a todos y los esperamos para nuestro próximo encuentro de Pata de Fuego. Soy Claudia Botero, me despido.